Hola, ¿qué tal? Hermanos testigos de Jehová, personas interesadas que están suscritos a este canal Desenmascarando las religiones falsas. Quiero compartir en este video, y es necesario que ustedes lo compartan también, el señor Carlos Veloz hablando acerca de Proverbios 8:22, hablando acerca de la terminología hebrea o significado de los términos hebreos. Él explica de que en Proverbios 8:22 tendría que venir el término bara, que aparece en Génesis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra, en vez del término caná. Porque dice que el término bara es crear de la nada, o sea, de cero. Pero caná ya significa crear a partir de algo. En este caso, él explica que si Salomón entendía que la sabiduría, siendo Cristo, en Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 31, es creado, entonces tenía que haber utilizado Salomón el verbo bara que Moisés utilizó en Génesis 1:1. Primeramente vamos a educar al señor Carlos Veloz y vamos a reaccionar, ¿no? El video que él hizo, un video de reacción que él me hizo a mí, motivo por el debate que sostuvimos sobre el tema de la Trinidad. Y vamos a ver que el señor Carlos Veloz no tiene conocimiento de lo que es la etimología de un término en hebreo o el significado semántico de un término hebreo. Y vamos a ver cómo él se contradice y vamos a exponer en pantalla la interlineal hebreo-español para educar al señor Carlos Veloz, que ha cometido un grave error en admitir que la palabra bara, el verbo bara, significa crear de cero, de la nada. O sea, que Dios crea directamente de él. Pero sin embargo, bara también tiene el significado de crear algo que ya existe. Y vamos a mostrarle lo que dice Génesis capítulo 5, versículos 1 y 2, que habla de la creación de Adán y Eva. Porque Adán fue creado del polvo de la tierra. Ya preexistía este elemento de los elementos químicos de la tierra. Vamos a escuchar a Carlos Veloz y después vamos a pasar a la interlineal para refutar este argumento apóstata, incongruente, insostenible en la teología trinitaria. Escuchémoslos. Etcétera. Y aquí dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y bueno, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Entonces, ese vará es el vará de crear algo que no existe. Ese término no se utiliza en Proverbios, capítulo 8. Ese es el término que es para, bueno, Dios creó los ángeles. Si hay un texto que se diga en la Biblia, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que Dios creó a los ángeles, debería decir los que son Ben Elohim, por ejemplo, o los que son los mensajeros de Dios, que también son llamados ángeles. Los mensajeros de Dios. Si se va a utilizar eso, se tiene que utilizar el término vará. Ahora, si se va a utilizar el término crear de algo que ya está existiendo, como formar o crear, se usa el término yaxar. Si se va a usar otro término con algo que es creado también, se utiliza el término asá. Si se va a utilizar otro término, en ese sentido, en ese contexto, se utiliza el término kadash, se utiliza el término kanaj,
y se utiliza otros términos, pero no el término que aparece en Proverbios. Conen también se utiliza ese término. Baraj ti se utiliza ese término también. Yaxar ni se utiliza ese término. O sea, son combinaciones con la palabra barak y la palabra yaxar, pero de algo, uno que no existe y que comienza a existir o que Dios produce en la existencia, y otro que existiendo Dios forma de lo que ya Él creó y forma otra cosa, como el ser humano. Como el ser humano que fue formado del polvo de la tierra. Ahí se utiliza el término yaxar, no bará, sino yaxar. Muy bien, ustedes acaban de escuchar que el término que utilizó el escritor, en este caso Moisés, para crear a Adán de la tierra es Yasac. Pero lo que no conoce el señor Carlos Veloz es que el mismo Moisés, y eso lo vamos a comprobar ahora en la interlineal hebreo-español, para educar al señor Carlos Veloz, aparece el término Bará y no Yasac en Génesis capítulo 5, versículos 1 y 2. Vamos a pasar a la interlineal hebreo-español. Bueno, aquí le presento la interlineal hebreo-español que utiliza el señor Carlos Veloz o cualquier persona que cree en la Trinidad. Es muy utilizada esta interlineal con número Strong. En Génesis 5, versículos 1 y 2, que vamos a darle lectura, dice de esta manera en la Reina Valera del 60. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. O sea, el hombre fue creado de un elemento que ya existía, que Dios creó, que es la tierra, el polvo de la tierra. El señor Carlos Veloz dice que es Yasac y no Barak. Ustedes acabaron de escuchar por la misma propia voz del señor Carlos Veloz que es Yasac, que es formar. Ese es el significado de este término hebreo, pero no Barak. Sin embargo, como sabemos que Carlos Veloz es un desconocedor de la semántica o etimología hebrea, vamos a educarlo, vamos a enseñarle que él está en un gran error herético. En la interlineal dice el día que Adán en las generaciones del libro Adán fue hecho semejante. Dice aquí que Dios lo hizo y lo creó. Aquí vamos a ampliarlo. Aquí están los caracteres hebreos. Según el Strong, vamos a ver cuál es el término, si es Yasá o Bará. Según la gran concordancia, James Strong, 1254, ya aquí tenemos la referencia. Aquí tenemos el término. ¿Cuál es el término? Señor Carlos Veloz, si estás mirando este video, Bará, no Yasá. Así que Bará no solamente implica crear de la nada o de cero, también implica crear con elementos persistentes. Entonces, ¿quién está mal? ¿Nosotros los testigos de Jehová o tú como bautista, que estás torciendo las escrituras? Sin embargo, volviendo al texto, en el versículo 2, dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados, tanto Adán y Eva. Aquí aparece la palabra creó y creados. ¿Cuáles son los dos términos? Ya vimos que en el versículo 1, en el contexto es Bará, no es Yasá. Aquí podemos ver, vamos a ver aquí, el primer término que aparece aquí es Bará, 1200. Bará, muy bien. Y el segundo término
dice crear de ellos es bara nuevamente. Así que hemos educado al señor Carlos Veló y que está mintiendo a sus propios hermanos. Así que bara no implica solamente crear de cero de la nada, sino con elementos persistentes. Lo mismo sucede con Caná. Caná es crear de la nada y con elementos persistentes. ¿Cómo lo podemos analizar? En el mismo libro de Génesis, ahora el capítulo 14, vamos a ver versículos 19 y 22. El escritor Moisés dice: y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. La palabra creador en el hebreo es bara. Vamos a ver cuál es la palabra para crear. Creador. 7069 es Caná. El mismo Caná que aparece en Proverbios 8:22. Pero en Génesis 1:1 Dios creó los cielos y la tierra. Ahí es bara. Y en Génesis 14:19 es Caná. Si bara significa crear de cero, de la nada, entonces Caná significa crear de cero y de la nada. Son equivalentes, tanto bara como Caná. Significa lo mismo. O sea, bara significa crear de cero, de la nada, pero crear con elementos persistentes. Lo mismo sucede con Caná. Crear de cero, de la nada, según el texto que acabo de mostrar, pero también con elementos persistentes. Y lo podemos ver ahora en Génesis 4. Vamos al capítulo 4 de Génesis. El verso 1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, en este caso Eva, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Cuál es la palabra para adquirir aquí? O he producido. 7069. Caná. El mismo Caná que aparece aplicado a Dios como creador de los cielos y la tierra en Génesis 14, 19 y el 22, que no leímos el 22, pero en el 22 dice que es creador de los cielos y la tierra, y el mismo verbo que aparece en Proverbios 8:22, Caná, que en algunas traducciones lo traduce como poseer. En el principio Dios me poseyó, y como otras traducciones trinitarias que pone crear, Caná traducido por crear. Así que espero que les haya gustado este video. Comparte este video. Háganle llegar este video al señor Carlos Veló para educarlo y enseñarle que no sabe nada de etimología y semántica hebrea. Hasta luego.